os decía, yo había preparado los contenidos pensando en una audiencia, pues, no sé, de técnicos quizás, y no sé, me gustaría saber un poco qué sois, por qué estáis aquí. Estudiantes también quizás estáis relacionados con empresas del sector o con administraciones locales. A ver, administraciones locales, por ejemplo. Bueno, bien, no íbamos desencaminados. ¿Y profesionales del sector que puedan estar relacionados con la gestión del bosque urbano? ¿También por ahí? ¿Alguien más? Sí. ¿Y hay estudiantes que os estáis preparando para...? Bien. Bueno, pues ahí estamos, una buena comunidad. Quizás hay también vecinos, personas que simplemente están interesadas, simplemente no, o sea, que están interesadas en este tema y también se han acercado con esta intención. ¿Alguno? También, perfecto. Bueno, pues tenemos una muy buena comunidad para hablar y debatir de estos temas. Es algo que creo que está en el ADN de estas jornadas y de todos los que ya estamos trabajando. Esto no es una cuestión de expertos, no es una cuestión del político que toma una decisión, ni del técnico municipal que la ejecuta. Es una cuestión de toda una comunidad de personas que desde diferentes ámbitos, con diferentes experiencias y sensibilidades, se unen para mejorar la ciudad. Y bueno, pues aquí estamos. Yo os voy a hablar de las soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto, bueno, y de cómo nos pueden ayudar a naturalizar la ciudad y a mejorar la resiliencia de las ciudades. Pero bueno, las soluciones basadas en la naturaleza es un concepto que ha sido un poco confuso. Estos conceptos que aparecen, se ponen de moda y no sabemos muy bien cómo los estamos utilizando. Entonces, antes de nada, quería daros un poquito de pautas, alguna explicación de qué es esto, ¿vale? En realidad, no es la idea de que la naturaleza nos va a ayudar a solucionar los graves problemas que estamos afrontando derivados del cambio climático. Bueno, es algo que tenemos que afrontar ahora, pero no es algo nuevo. Ya desde el siglo XIX, ¿verdad?, en las ciudades ya se estaban pensando que los árboles, que el verde era necesario para mejorar la salud pública. Lo que pasa es que ahora retomamos esa relación naturaleza y ciudad con un conocimiento que antes no teníamos. Conocemos los servicios ecosistémicos, conocemos qué beneficios nos pueden ofrecer los ecosistemas cuando son sanos y son funcionalmente óptimos. Y también trabajamos en averiguar cómo conservar, cómo gestionar o incluso en las ciudades cómo crear ecosistemas que nos permita beneficiarnos de ellos, ¿no? Este es el gran cambio en el que las soluciones basadas en la naturaleza han tomado, pues, un importante papel, que ya venía gestándose desde los años 90. Tradicionalmente pensábamos que había que conservar la biodiversidad porque tenía un valor inherente en sí mismo. Pero en los años 90 se empezó a cambiar y a pensar en que era importante salvaguardar no solo a la biodiversidad, sino a la sociedad. Y pensando que era la correcta conservación y gestión de ecosistemas la que podía ayudar a salvaguardar a la sociedad. Así creamos un concepto holístico. Ya las cosas no van por separado. No tenemos un parque natural donde la biodiversidad está conservada y una ciudad donde puede ocurrir cualquier cosa. Empezamos a unirlo todo y es donde descubrimos que están los verdaderos beneficios. El concepto holístico es fundamental también para las soluciones basadas en la naturaleza y, por supuesto, para el bosque urbano. Ya estamos hablando no solo de biodiversidad, sino de bienestar y salud humana, de desarrollo socioeconómico y de gobernanza, que es en parte algo que va a derivar de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Personas de diferentes ámbitos con un interés común. Bien, entonces, antes quería, bueno, al final de todos estos acercamientos a las soluciones basadas en la naturaleza, hay un común, sin entrar en las definiciones que da cada cual, pero hay un común para todos. Utilización de componentes de la naturaleza y los servicios ecosistémicos asociados para dar solución a los retos que enfrenta la sociedad humana. Y es que esos retos son diversos, no es para algo, no es para vamos a mejorar el verde urbano, no, vamos a ver qué problemas tiene, qué retos afronta esa ciudad y vamos a centrarnos en
emplear esos ecosistemas y esas soluciones para ellos. Como se está trabajando muchísimo desde el siglo XXI, desde inicios del siglo XXI que comienza el concepto de SBN, la Comisión Europea ha desarrollado muchísimo trabajo. Hay un grupo de expertos que se llama Eclipse que ha empezado a alertar de que quizás estamos haciendo soluciones basadas en la naturaleza, pero que no somos capaces de saber evaluar si realmente son útiles. Entonces, ha definido estos 10 retos urbanos a los que afrontan los proyectos de SBN, de modo que podamos ver que SBN es más útil para un reto que para otro, podamos ver qué resultados tienen unas circunstancias y compararlos con otras. Entonces, bueno, pues allí tenéis estos 10 retos que deberíamos, desde vuestros trabajos, desde los nuestros, pues como revisar y saber en cada caso cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos y entonces, ¿qué necesitamos? Una SBN que nos ayude a mejorar la calidad del aire, porque este es el problema de la ciudad, y también a lo mejor la resiliencia al cambio climático de la ciudad, cómo es el confort térmico de esa ciudad, cómo se prepara para episodios de lluvias intensas, cómo gestiona el agua. A lo mejor el problema es la cohesión social o la justicia social, como decía Susana, ¿no? Hay ciudades donde esa inequidad en el verde es muy patente. Hay barrios que son mucho más vulnerables al cambio climático que otros. Entonces, a lo mejor es ahí, ese es el principal reto en el que tenemos que trabajar. Normalmente con una SBN vamos a afrontar varios de estos retos, no solo uno o dos. El ideal es que podamos abordar bastantes y luego tengamos otros que se generan como cobeneficios, ¿no? Salud y bienestar va a ser un reto que vamos a afrontar o a tener esos resultados casi de forma automática. Y fijaros el último, no nos olvidemos que también queremos buscar oportunidades económicas en relación a esa actividad que vamos a generar. Y hay mucha economía alrededor, desde las empresas de consultoría especializadas para hacer el correcto proyecto o la ejecución o esos viveros que producen la planta adecuada para esos proyectos, que normalmente pues, es planta autóctona, planta adaptada y no siempre la tenemos disponible. Bueno, pues en estas circunstancias también no es solo un concepto emergente, como hemos visto, es un concepto paraguas, SBN. Y ojo aquí, porque esto es un poco delicado. Al ser un concepto paraguas y SBN parece que vale para todo, pues lo podemos utilizar en muchas dimensiones, desde una dimensión estratégica, dimensión de acción, dimensión de planeamiento, pero podemos tener aspectos como bueno, pues, gestión basada en ecosistemas, la propia infraestructura verde, que también la llamamos SBN, o a lo mejor una solución de bioingeniería o un sistema urbano de drenaje sostenible. Bueno, todos esos conceptos que se han utilizado, restauración ecológica, se llaman indistintamente a veces SBN. Y es que está todo dentro de un paraguas, pero realmente SBN no es solo una técnica o una intervención. Está hablando de proyectos mucho más integrales y holísticos, como hemos dicho. Y para evitar un poco esta confusión que se ha generado, pues llega la UICN, que es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, a dar unos criterios y a decir, ojo, cuando hablamos de SBN no podemos ser simplistas, sino que tenemos que pensar en todos esos desafíos sociales que queremos afrontar y lo que vamos a obtener, ¿no? Esos beneficios de la biodiversidad y del bienestar humano. Entonces, pues define 8 criterios, de los que 7 aplican bastante bien al medio urbano y que también, bueno, pues os recomiendo como un ejercicio de checklist cuando uno está ideando, ¿no?, su solución basada en la naturaleza, pues pensar si realmente hemos identificado cuáles son los desafíos sociales clave en esa ciudad, en ese entorno, si estamos bien adaptados al contexto ecológico. Tenemos una biogeografía determinada, pues nos tendremos que ceñir a ese espacio para que la solución sea adaptada, pero también al contexto socioeconómico.
tendremos que tener una ganancia neta en biodiversidad porque hay intervenciones que dañan al hacerlas y que producen un daño que luego no se recupera. Entonces, ojo ahí porque tendremos que ver, a veces hay que, no sé, uno se encuentra proyectos con que para restaurar un bosque de ribera, primero vamos a talar una parte importante para que puedan entrar las máquinas y luego la vamos a reforestar, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con con esos proyectos porque seguro que pensando hay una solución diferente para mejorar ese bosque de ribera que es inaccesible a la maquinaria y hay que hacerlo de otro modo. A lo mejor tiene un coste mayor y ahí entramos también en el coste-beneficio, son económicamente viables, el punto 4. Me falta después de los 2 puntos ese concepto importante, coste-beneficio. El coste puede ser elevado o no, pero habrá que ver el beneficio que obtenemos a cambio. Y el beneficio no es inmediato, tampoco el coste es inmediato, porque esa solución va a tener que mantenerse en el tiempo. ¿Cuánto va a costar mantener esa solución? ¿Y qué beneficio? En el caso de los ríos, pues son muy patentes, porque a veces es reducir el riesgo de inundación. Las inundaciones es uno de los mayores costes a los que se enfrentan las ciudades. Se calculan muy bien directamente, pero luego veremos seguro que con otros ponentes cómo se relaciona con la salud y cómo ese gasto en salud, aunque es indirecto, es tan elevado. Bueno, pues en esos costes-beneficio tenemos que ver cuál es la solución también más adecuada. El punto 7 me parece también importante, se gestionan de forma adaptativa. Obtendremos datos después de la solución que nos permitirá ver cómo evoluciona hacia los objetivos que habíamos pretendido y podemos ajustar, podemos adaptar esa solución en la medida que va dando unos datos y nos va permitiendo ver qué es lo que mejor funciona. Por supuesto, son sostenibles a largo plazo. Bueno, con esta situación pues llegamos a pensar en la SBN, en el proyecto SBN, como un ciclo, ¿no? Y aquí nos propone la Unión Europea en su último documento este esquema, que solo os lo traigo porque me parece importante. Fijaros que está pues lo de siempre de un proyecto, ¿no? Creación, implementación y manejo o gestión. Pero aquí tenemos el ¿verdad? Co-creación, co-implementación y cogestión. Y volvemos a lo que estábamos diciendo al principio. Será muy importante desde la creación que hayamos identificado a todos los agentes que son claves en ese proyecto y los consigamos vincular. Con ellos vamos a poder evaluar el problema y sus causas, porque ellos lo conocen mejor que nadie. Vamos a poder evaluar alternativas. Haremos el valor coste-beneficio para elegir la alternativa más adecuada. Bueno, las responsabilidades y los recursos, la ejecución de las acciones y, al final, esa medición, seguimiento y gestión adaptativa de la que os hablaba. Finalmente, estamos generando conocimiento de proyectos que nos está dando una información que es bastante novedosa, en muchos casos inédita, y es importante que tomemos esos datos y los compartamos. Bueno, pues visto este previo que os quería contar, un poco más pesado, pero creo que importante, vamos a entrar con algunos ejemplos, ¿no? Y diferencio tipologías de intervención de los proyectos integrales. Porque, como os decía, algunas veces pues uno dice, pues he aplicado una SBN porque he puesto un pavimento drenante, ¿no? Bueno, has aplicado una intervención que está basada en lo natural, pero en sí ese proyecto no llega a considerarse un SBN. ¿Dónde está todo lo demás, todo ese universo social, participativo, de gobernanza, el medio, cómo se relaciona? Es un pavimento, ¿no? Entonces, una cosa son las tipologías y otra los proyectos integrales. Vamos a diferenciarlo, pero las tipologías, pues supongo que estáis familiarizados con ellas. Podemos empezar por las cubiertas, podríamos decir cubiertas verdes, pero yo digo cubiertas ecológicas, porque no todas las cubiertas verdes son soluciones basadas en la naturaleza. Podemos tener un desarrollo residencial de lujo
que ha decidido en sus cubiertas hacer unos céspedes fantásticos, con especies que no son autóctonas, que no están adaptadas, con un consumo de agua y de fitosanitarios importante. Obvio que no por el hecho de ser una cubierta verde es una SBN. Entonces, vamos a llamarlas ecológicas porque de nuevo vamos al concepto ecosistémico. Las cubiertas ofrecen un sinfín de posibilidades. Es cierto que en nuestro país hay muchas resistencias al empleo de las cubiertas, pero bueno, eso sería otro tema. La potencialidad de las cubiertas está en Europa mucho más desarrollado que aquí y pueden tener diversas funcionalidades. Todas ellas deberían cumplir esta primera, ¿no? El fomento de la biodiversidad y la conectividad ecológica. Fijaros que las cubiertas están en una capa urbana más elevada, normalmente tranquila, con muchas menos alteraciones. Es un ecosistema creado ex novo, entonces nosotros manejamos esos componentes, vamos a poner el sustrato que nos parece más adecuado, la planta más adecuada, esos elementos que nos ayudan a promover la biodiversidad. Fijaros que hay un tronco, hay unas piedras secas, parece que hay plantas bastante silvestres. Es posible que en esta cubierta hayan dejado simplemente con el sustrato y las semillas que trae el viento y las aves, que se hayan desarrollado las plantas de forma natural. Esas plantas no necesitan agua, no necesitan de nuestros cuidados. Llegaron ahí y se desarrollan y nosotros les damos ese espacio para que se desarrollen. ¿Y qué hacemos? Pues podemos completar con plantas de flor que garantiza que los polinizadores tengan un espacio y esos lugares de refugio para invertebrados, para aves. Podemos tener comunidades estables, a lo mejor de reptiles, incluso de anfibios si tenemos una charca, pero sobre todo tendremos mucho movimiento de insectos y de aves que se moverán de una cubierta a otra. Y si generamos a modo de stepping stone, ¿no? de las piedras de paso, muchas cubiertas, pues lo que tendremos finalmente es una conectividad ecológica discontinua, pero en pequeños espacios que están en el todo, creando pues algo así como comentaba antes Susana, ¿no? Igual que un árbol forma parte del concepto de bosque urbano, estas cubiertas forman parte del concepto total de esa infraestructura verde de la que la espina dorsal, eso sí, serían los bosques. Bueno, pues esto como funcionalidad básica de toda cubierta, pero puede haber otras funcionalidades. En sí, las cubiertas también intrínsecamente recogen y gestionan el agua de lluvia. Vienen a ser SUDS también, soluciones urbanas de drenaje sostenible. ¿Por qué? Porque cuando el agua cae, el sustrato de las cubiertas es capaz de retenerlo, retiene una parte y lo que sobra sale por el desagüe, si es que sale al desagüe, pero laminado con un tiempo desde que puede ser hasta de 18 minutos desde el pico de lluvia fuerte. Quiere decir que si tuviésemos una superficie de cubiertas importante, los picos de lluvia tendrían un retraso importante en un volumen grande de salida al sistema de drenaje urbano. Esa es una gran funcionalidad también de las cubiertas verdes. Pero además hay cubiertas que pueden generar un aljibe bajo la capa verde y utilizar luego ese agua pues, para el riego. Arriba tenéis el caso de la Fábrica del Sol, que es un edificio con una cubierta demostrativa en Barcelona y veis bajo esa losa que ahí tiene su aljibe. También se podrían trabajar con aguas grises, ¿no? Del edificio y que las propias plantas estén realizando una fitodepuración de esas aguas grises y utilizar esas aguas después para el riego. Así que bueno, las cubiertas ahí están, avanzando, pero con muchas posibilidades. Otra importante, cada vez más, ¿no? Estamos en el boom de las placas fotovoltaicas y claro, las cubiertas es un espacio importante para las placas. Pero es una pena que esto evitase que hubiese cubierta verde, porque se ha visto que el tándem de placas y de cubierta verde es muy beneficioso. Esas cubiertas biosolares mantienen las temperaturas más frescas por la vegetación y esto hace que las placas fotovoltaicas tengan más efectividad.
A la vez, las placas están creando zonas de sombra. Quiere decir que podremos tener plantas de sol y plantas de sombra. Bueno, ya estamos creando hábitats diferentes para especies diferentes. Así que también las placas pueden ser aprovechadas desde el punto de vista de la biodiversidad. Y bueno, es desde luego una buena combinación. Espacios sociales, ¿no? Como este que ya empieza a ser icónico en Barcelona, un conjunto de edificios residenciales que crean una cubierta donde hay espacios estanciales, huertos y plantación a modo de una jardinería, de una serojardinería. Esto se crea pues al albur de un programa de Barcelona que se llama, muy bonito, quien tiene una azotea tiene un tesoro, y este programa lo que hace es promover proyectos para financiar una parte. No es que busque una grandísima cantidad de proyectos, pero sí proyectos muy demostrativos, muy inspiradores, que empiecen a generar y a romper todas esas barreras que os decía que hay con las cubiertas verdes y a generar una cultura de proyectar también el verde en las alturas. Y por último, bueno, pues los espacios productivos y educativos que pueden estar ligados pues, a un restaurante, como tenéis este de abajo a la izquierda y en Madrid, o a una escuela en México, arriba a la derecha, o abajo a la derecha ese edificio que es también ese huerto icónico ya en Brooklyn. Es un modelo de negocio muy interesante de producción de verduras locales. Bueno, pero todo eso eran como... Bien, ideas, ¿no? de las cubiertas, pero vamos a pensar en un proyecto SBN, ¿no? Integral, en torno a las cubiertas que ya hemos visto. He tomado de Portland, me parece que es bastante ambicioso, es una red de cubiertas ecológicas en toda la ciudad. ¿Cuál es el reto? Pues gestionar el agua de lluvia, porque tienen problemas en los picos de lluvia en erosiones y pérdida de hábitat en sus cauces fluviales. Entonces la cosa, ya han visto que comienza allá arriba. Con lo cual han hecho un programa para hacer un gran número de cubiertas verdes y evitar esos colapsos y esa bajada tan fuerte de aguas. Por supuesto, tienen otros muchos cobeneficios ambientales, ¿no? Consumen menos energía los edificios porque están más aislados, por lo tanto la contaminación atmosférica disminuye, crean nuevos hábitats para insectos y aves, enfrían la isla de calor urbana. Allí veis todos los puntos que ya tienen en la ciudad y bueno, incluso también los están mezclando con placas solares. Bien, lo importante es que es una acción integral. Quiere decir que el ayuntamiento hace sus políticas y lo que hace es un programa de incentivos con $5 por pie cuadrado y, bueno, además hace una normativa. Pues todos los edificios de X superficie tienen que tener una parte de cubierta verde. Y esa cubierta verde pues, tiene que tener un porcentaje tal de planta perenne, una profundidad X de sustrato. Está poniendo unas condiciones para que sea lo más fácil de mantener y lo más autosostenible, ¿vale? Por ahora ya tienen 130 cubiertas y me parece interesante porque hacen un planteamiento de gobernanza en el que intervienen. Por supuesto, el ayuntamiento que lo lidera, pero entra la universidad para hacer todo un procedimiento de investigación y monitoreo. Y entidades sociales y profesionales que hacen una capacitación y sensibilización para extender el concepto de la cubierta verde. Bueno, como ejemplo, esto sería un proyecto integral. Se utiliza una tipología SBN, pero se contempla de forma integral todos los retos y los criterios que hemos visto. Vale, traigo las cubiertas verdes también, porque, las fachadas verdes. Y digo, atención al coste-beneficio. Igualmente, no todos los jardines verticales ni fachadas verdes son SBN. Puede haber fachadas verdes increíbles, jardines maravillosos, a veces icónicos de determinadas ciudades, pero aparte del coste de la instalación, lo que tienen es un coste muy elevado de mantenimiento. Consumen muchos recursos porque, claro, en las cubiertas verticales tenemos una dificultad frente a la cubierta del edificio y es que estamos en este sentido, con lo cual se nos va el sustrato y se nos va el agua. Esto es algo que genera un ciclo de riego con fertilizantes, muchas veces porque ese sustrato se está lavando constantemente.
Así que es difícil generar sistemas verdes que sean más autónomos. Dependen mucho de nuestros cuidados y de nuestros insumos. Con lo cual, personalmente, me inclino por las plantas trepadoras para generar cubiertas verdes que pueden obtener unos beneficios muy interesantes de aislamiento, también de refugio para fauna, y que, bueno, ese coste de mantenimiento es bajo. Por otro lado, es algo que hemos hecho toda la vida. A veces las soluciones basadas en la naturaleza más innovadoras, ¿verdad? Cuando las miramos decimos, anda, si esto se hacía de siempre, ¿no? A veces ocurre esto. Pues aquí tenéis un caso en este centro municipal de mayores en Madrid que me parece muy interesante. Bueno, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. De nuevo, no todos los SUDs son SBN, ¿vale? Hay algunos que, bueno, que no están considerando luego la parte viva. Son estructuras que funcionan bien para esa gestión del agua, pero nosotros estamos buscando que optimicen el aprovechamiento de pluviales para que pueda ser utilizado por la vegetación, o que restauren el ciclo natural hidrológico, o que generen biotopos húmedos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hablamos de SUDs. Os traigo este ejemplo. El Parque Can Regal de Barcelona tiene un sistema a través de SUDs, tiene un sistema de riego pasivo. Quiere decir que todo el agua de lluvia, de escorrentía, se deriva a un sistema, a una red de drenaje y gravas que deja el agua disponible para la planta por capilaridad. Con esto consiguen que esa planta pues, tenga unas necesidades basales básicas de humedad muy cubiertas y solo aportan riegos más puntuales cuando es necesario. Aparte, la solución se completaría con la elección de la planta adecuada, por supuesto, pero la idea es que este parque, y ojalá fuésemos capaces de empezar a diseñar todos los parques, no requieran de nuestro riego, en la medida de lo posible se vayan adaptando a las nuevas condiciones de cambio climático y estén generando un espacio de biodiversidad. Aparte de la belleza y de la biofilia que generan, bueno, allí lo veis, es un espacio realmente atractivo. Como proyecto, ¿no?, en el que podríamos considerar las SUDs de forma integral, pues he traído este que me parece muy interesante. Es un polígono industrial en Toledo. Esto sí que es un buen reto. Convertir un polígono industrial en un espacio ecológicamente funcional y atractivo para el uso público, para la población. Esto parece que está bastante alejado de cómo pensamos los polígonos industriales. Bueno, pues aquí una promotora que diseña un nuevo polígono lo que hace es un planteamiento en el que va a recuperar las pluviales de todas las cubiertas de los edificios, que en un polígono son muchas, de todas las superficies selladas, que son muchas, y las va a derivar a un sistema circular externo de balsas. Balsas que naturaliza, pero las naturaliza de modo que puedan tener agua de forma estacional. Quiere decir que cuando pensamos en una charca, en un estanque, en un parque, estamos pensando en tener agua todo el año. Pero la estacionalidad que es propia de nuestro clima mediterráneo es muy interesante porque las plantas se han adaptado ya a esta estacionalidad. Solo tenemos que incorporarla en nuestros criterios. Estas charcas, estas balsas, tienen un planteamiento vegetal también de esa estacionalidad. En primavera os aseguro que se llenan de anfibios, es impresionante. Y bueno, pues ha sido un gran éxito. Ha generado espacios con altísima biodiversidad y muy utilizados por los vecinos de Illescas, que se hacen paseos para ir a ver las nuevas zonas. Y tienen, bueno, pues un equipamiento básico para que puedan hacer sus encuentros y sus celebraciones en este espacio. Claro, pues como os decía, igualmente, ¿quién participa aquí? La promotora que comenzó, pero siempre fue de la mano con la administración local, con el ayuntamiento. Entraron 2 universidades también a hacer el monitoreo y el seguimiento, una consultoría profesional de paisajismo que está especializada precisamente en biodiversidad y los propios vecinos.
Bueno, y estamos en otro aspecto que ha comentado... ¿Sí? ¿Voy bien de tiempo? Sí. Ha comentado también el alcalde, ¿no? Los ríos de Santiago, los ríos de tantas ciudades que son en sí pues, nuestros corredores ecológicos por naturaleza, pero que en los años 60, 70 sufrieron muchísimo en el ámbito urbano y se encauzaron la mayoría para evitar crecidas que habían producido algunas inundaciones. Entonces, esta visión de protegernos del río ahora se ve que realmente es contraproducente. El río ha perdido sus dinámicas naturales y funciona mal ante los picos de lluvias derivados del cambio climático. Entonces, recuperar las dinámicas naturales de los ríos permitiría absorber también de forma natural ese agua que cae en exceso o de forma extraordinaria. Con lo cual, bueno, pues hay esos puntos a tener en cuenta siempre, conseguir esa continuidad longitudinal, ¿no? A veces hay esas represas, esos azudes, que a saber cuándo se dejaron de utilizar, quién tenía la concesión que ya no está activa, pero sigue, se quedó el azud. A nadie le dijeron que en su concesión tenía que retirarlo. Entonces, bueno, quedaron todos esas barreras transversales que nos viene a la cabeza siempre los ríos, se pueden hacer esos pasos, los peces, se pueden hacer esos pasos para peces, pero también evitan el flujo, el transporte de los sedimentos, que es lo que va a dar ese flujo natural al río, que es importantísimo. Entonces, bien, por un lado retirar esos elementos, recuperar los espacios fluviales naturales que ahora están urbanizados. Los espacios fluviales normalmente tienen llanuras de inundación, esas llanuras que no siempre están ocupadas por el agua y que entonces decidimos que eran lugares llanitos al lado del río, estupendos, y los empezamos a construir todos. Bueno, son necesarios porque cuando hay una crecida, esa llanura de inundación está amortiguando y está absorbiendo ese agua para irlo filtrando poco a poco a la capa freática. Luego hemos puesto motas y barreras que lo protegen y resulta que entonces ya no puede salir cuando el agua entra y supera las motas, no puede volver al río porque se queda ahí apresada, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos ahora se ha visto que conviene irlos retirando y darle al río su hidromorfología natural de nuevo y confiar, dejarle espacio en que todo va a ir funcionando y reforzar esa vegetación que hace que ese ecosistema de ribera, los bosques de ribera tan desaparecidos en nuestro país, vuelvan a tener su espacio y su función. Y luego, bueno, pues quizás sea necesario hacer algo de manejo de vegetación, porque a veces se pueden provocar tapones con vegetación muerta. Y bueno, allí tenemos también el tema de la flora invasora, ¿no? La caña americana en los ríos que ocupa espacios y evita otra biodiversidad. Abajo os traigo esta recreación que me gusta mucho, ¿no? Del río Besós. Están haciendo un proyecto en varias localidades. Esto es en Santa Coloma de Gramenet. Pero bueno, veis que el río va ocupando un pequeño cauce, pero en condiciones de avenidas ocuparía todo eso. No pasa nada. Se diseñan los equipamientos y todo el uso público de modo que pueda ser inundado y luego cuando se desinunde, pues a lo mejor hay que restablecer esas maderitas, pero poco más. Está, porque lo hemos pensado y lo hemos diseñado ya a favor de esas avenidas y no en contra. Curioso porque, Susana, también te trajiste aquí una imagen, ¿no?, de este proyecto en Seúl. Fijaros que este río estaba enterrado y lo que hicieron fue abrirlo a la ciudad, abrirlo a la superficie, revegetarlo. Es verdad que sigue teniendo, bueno, veis los muros laterales, eso nos suena, ¿verdad?, de tantas ciudades españolas y nuestros ríos así cerrados, pero han abierto un cauce en el interior. Me parece interesante porque además de vegetación han generado que haya una conexión directa con el agua, ¿no? Y eso, no me digáis que no es muy diferente caminar por esas piedras a caminar por el paseo, ¿verdad? Creo que ahí están provocando una conexión con la naturaleza de primer orden, maravillosa.
Luego tienen otros espacios de ese mismo río, pues veis, más naturalizados y otros más adecuados al uso público. Pero han conseguido probablemente restablecer la conectividad ecológica de ese río. Luego habrá que ver cómo está el río, aguas arriba, aguas abajo. Ahí ya entra un concepto espacial, infraestructura verde, porque no vale solo que conectemos algo, a que hagamos algo a detalle y bien hecho en un tramo si en sus conexiones no lo desarrollamos. Bueno, de ríos hay tantos casos. Aquí tenéis otro de Chicago que quieren hacer, bueno, pues la milla silvestre en torno a este río. Fijaros que dentro de los objetivos está hacer un centro de kayak. Bueno, pues habrá que ver, ¿no?, y estudiar si ese uso público va a ser compatible con garantizar los servicios ecosistémicos de ese espacio. Porque si para obtener ese uso público perdemos otros servicios ecosistémicos, pues tendremos que ver en la balanza si realmente nos interesa tener un centro de kayak. Pero es posible que con estas dimensiones de río, ¿verdad?, todo quepa. Fijaros arriba lo actual y lo que proponen. Me parece interesante porque crean todo ese sistema de rampas de acceso. La accesibilidad también, qué importante cuando estábamos hablando de cohesión social y de justicia ambiental. Bueno, es que el espacio, o sea, la posibilidad de ofrecer servicios ecosistémicos de los espacios verdes no es para unos pocos, ha de ser para todos, desde luego. O sea, que hay aspectos que tenemos que tener muy claros desde el principio. Hacen vegetación flotante, allí a la izquierda se ve también sistemas que mantienen la planta para que se puedan generar humedales flotantes. Y bueno, por último, río, no puede ser porque vengo de Madrid, no podía dejar de hablaros del Manzanares. El Manzanares, bueno, es que es un caso muy curioso. Fijaros que aquí tenemos un antes y un después, pero bueno, se decidió recuperar la dinámica fluvial del río Manzanares, ¿no? El río Manzanares pues tenía desde los años 70 igualmente unas presas que lo que hacía eran láminas de agua. Río totalmente encauzado y bueno, era un estilo también de tener en Madrid esos ríos de grandes caudales europeos de zonas bajas, pero resulta que Madrid no está en una zona baja, está elevado y su río no es un gran río, es un río somero. Entonces se transformó totalmente la dinámica del río, pero además el concepto que los madrileños tenían del río. Entonces, bueno, pues la acción comenzó primero con un proyecto en el que se buscaba esa naturalización de orillas. Fijaros que en este primer tramo había unas escolleras, se cubrieron de sustrato, se estaquilló con planta autóctona y ¡buah!, en breve tuvimos esto. Pero esto no fue lo asombroso, que aquí hubo algo de mano. Es que lo siguiente fue simplemente abrir las compuertas. Cuando se abrió las compuertas, lo que ocurrió es que los sedimentos empezaron a moverse de otro modo a como se estaban moviendo y empezaron a generar islas y venían semillas y venían plantas acuáticas y empezó a pasar mucha fauna, porque resulta, si lo veis en el mapa de la izquierda, que el Manzanares, en realidad la ciudad de Madrid está dentro de un corredor ecológico. Y era como que nos habíamos olvidado de ello, ¿no? Tenemos un espacio protegido al norte y otro al sur. Y la conexión es precisamente el río, o lo era, había dejado de serlo. En el momento que se abrieron las compuertas, pues se abrieron las compuertas para ese corredor y todo empezó a moverse de nuevo. Bueno, fue bastante asombroso y ahí lo tenemos, disfrutando incluso pues de alguna nutria que pasa algún día que otro. Como siempre, nos interesa saber cómo se está gestionando todo esto, ¿no? Bueno, hay un marco estratégico, que es el Plan de Calidad del Aire, en el que se buscan acciones de naturalización urbana, y entre ellas esta tan sencilla. Hay grupos conservacionistas, Ecologistas en Acción ha sido uno de los grandes impulsores de esta acción, pero Grefa, que también veis que está abajo a la derecha haciendo una suelta de galápago leproso recuperado, especie autóctona que está pues en vulnerabilidad. Y también está el Museo de Ciencias, que está haciendo cría de peces autóctonos en uno de los viveros, en una de las sedar que hay aguas arriba y soltándolos en el río. Bueno, ya se está generando toda una comunidad de diferentes sectores y profesionales trabajando por esta SBN.
La siguiente que traigo son las calles y plazas verdes. Susana nos ha traído muchas imágenes muy tristes, ¿verdad?, de cómo hemos contemplado el verde tradicionalmente en las calles. Afortunadamente empieza a cambiar nuestras cabezas y aquí estamos todos los que tenemos responsabilidad para que esto siga funcionando. Fijaros, estas imágenes las he traído pues de Barcelona, que tiene pues todo un plan para mejorar también sus calles como corredores verdes, y las plazas. Lo de la derecha es una plaza, que bien puede ser el concepto de bosque. Con ello lo que consigue, pues por supuesto, es mejorar el confort ambiental en estas calles, fomentar la biodiversidad. Están mucho más preparadas para amortiguar los efectos del cambio climático y son corredores efectivos ecológicos. Fijaros a la izquierda, lo que tenemos son unos parterres enormes. Los árboles ya no los plantamos en un alcorque pequeñito, sino en un alcorque grande, corrido, en el que además se puede plantar algo así como un sotobosque. Podemos pensar en otros estratos o en otros tamaños de arbolado, ¿no? Y la relación que puede haber entre un árbol de gran porte con el árbol más pequeño que crece debajo, con un estrato arbustivo, con unas herbáceas, con un suelo vivo bajo todo este espacio, que está libre de las infraestructuras porque ya se ha diseñado con ese fin. Y si además pues, le sumamos que esos pavimentos son drenantes o tienen una inclinación y están sobrelevados, y entonces el agua que recogen de la lluvia va directamente a los alcorques, bueno, pues ya empezamos a sumar una serie de elementos que hacen de esa calle pues una calle realmente funcional. Y igualmente la plaza de al lado. En este caso, fijaros, la imagen de la izquierda es la conexión del suelo estructural bajo la calzada, ¿no? Se hacen obras, también esto viene del Ayuntamiento de Barcelona. Claro, la obra de principio, de nuevo estaríamos en el coste-beneficio, la obra de principio es muy costosa, porque hay que levantar toda la calle y cambiar todas las infraestructuras para generar ese suelo libre para las raíces. Pero si el árbol está a la distancia de la fachada, que pueda desarrollar toda su amplitud, como decía Susana, y no necesitamos la poda, que es el ideal, ¿verdad? Plantar el árbol adecuado, que no ha de ser podado, sino que puede desarrollar toda su amplitud para ofrecer el máximo de servicios ecosistémicos. Y puede desarrollarlo también porque sus raíces pueden crecer libremente. Bueno, cuando vemos un arbolito ahí acogotado en un alcorque o pensamos en algo así, ¿verdad? Qué diferente. También me parece interesante cuando pensamos en calles verdes planificar la conexión con el entorno, ¿no? Que a veces se intervienen en espacios, pues de repente me acordé del High Line de Nueva York, que no sé cómo está conectado, nos parece absolutamente maravilloso y en sí mismo lo es, pero realmente está conectado con otros ejes que salen de la ciudad y que conectan con núcleos de biodiversidad que pueden utilizar el High Line. No lo sé, aquí un desconocimiento. Claro, como Stepping Stone funciona. En realidad es una cubierta verde, el High Line. Bueno, como proyecto traigo este de Melbourne, que también me pareció muy curioso. Su reto es enverdecer los callejones. Resulta que ellos tienen una estrategia de bosque urbano muy potente, pero habían visto que más allá del bosque urbano quedaban 60 hectáreas de suelo en callejones y 150 más si se suman las fachadas, que quedaban fuera de ese concepto del bosque urbano. Entonces empezaron a pensar cómo podían llevar el verde a ese espacio. Y también tienen problema de isla de calor y ya sabéis, estos últimos años se está pegando en ciudades donde además no están nada acostumbradas. Entonces, fijaros, os traigo el mapa de la izquierda porque me parece muy interesante. Hacen un mapeo de todos los callejones y ven el potencial que tienen y las diferentes intervenciones que se puede hacer en ellos. Y bueno, hacen unas imágenes pues inspiradoras como esta. Pero bueno, el resultado, la verdad es que ni tan mal. Aquí tienen sus callejones, ya han ido avanzando, se trabaja mucho con el vecindario, ¿no? Se hace un codiseño de estos espacios con los vecinos y con los agentes que
que están relacionados y ese mapeo interactivo que permite seguir avanzando. Bueno, y traigo también los sistemas agroecológicos. Estas dos imágenes creo que ya las había puesto como posibilidades de sistemas agroecológicos urbanos. Pues o bien en solares, donde hay suelo urbano que aún está por desarrollar, ¿no? Tenemos muchos casos ya en todas las ciudades como esas redes de huertos urbanos que se están dando en esos espacios de oportunidad y de nuevo las cubiertas de los edificios que ofrecen un espacio perfecto para ello, porque realmente las hortalizas no requieren mucha profundidad y las cubiertas es un lugar muy adecuado. Pero también tenemos todos los sistemas periurbanos, por supuesto, donde además ya había sistemas agrícolas. Entonces ahora el reto, desde una visión de SBN, sería reconvertirlos en espacios agroecológicos, donde el concepto de agricultura regenerativa sustituya a un concepto a lo mejor de agricultura también de los últimos años 60, 70, muy sometida a productos fitosanitarios, ¿no? Entonces, recuperar esos espacios desde la participación, desde una buena gobernanza y con criterios agroecológicos. En este sentido, también el pastoreo urbano pues, puede funcionar muy bien como un método de gestión. También las SBN pueden estar en el ámbito de la gestión. Entonces, estos rebaños que mantienen la capa de herbácea cortada, sin motor, mejorando el estrato herbáceo, porque además expanden de forma natural las semillas, lo fertilizan con los excrementos del ganado y además se puede trabajar en recuperar o apoyar alguna raza autóctona y colectivos agropecuarios de la zona, ¿no? En este caso, pues veis ahí estas ovejas, están en la Casa de Campo de Madrid. Bueno, en este caso se trabaja con una asociación de productores que están en un pueblo de la Sierra de Madrid. Hacen una pequeña transhumancia, traen las ovejas, pasan unos meses aprovechando los pastos de la Casa de Campo y se ponen ahí, bueno, se hacen unos encuentros en los que se encuentran los pastores, los científicos, los gestores municipales, los vecinos, muy interesantes y muy enriquecedores. Es una herramienta de sensibilización increíble para la población porque todo el mundo que pasa por la Casa de Campo se queda ahí a ver las ovejas, a hablar con los pastores, a entender todo ese sistema y además es un nuevo perfil laboral y hasta podría ser una dinamización económica porque se podrían vender productos en la Casa de Campo. Esto siempre tiene muchos otros problemas asociados, pero no digo yo que no se puedan vencer de algún modo. Aquí veis que han construido con la asociación Campo Adentro también, que son promotores de una escuela de pastores, pues han construido ese apisco, ese refugio para el ganado con alumnos de arquitectura, muy bonito además, y ahí hacen sus trabajos también con escolares. Y aquí tenemos, pues rápidamente, cuando ya tenemos una zona verde, bueno, esa zona verde puede ser recualificada en el sentido de que sea mucho más funcional ecosistémicamente de lo que era. Entonces, ¿cómo entramos en esa zona verde? Bueno, pues requerirá también un proyecto determinado, entrando casi como de modo a veces como de cirugía, ¿no? De hacer estas cosas. Naturalizando las praderas, bueno, pues haciendo un paso de praderas de césped a praderas naturales que requieren también menos siega, es algo gradual. Naturalización de láminas de agua, igual esos estanques, pues de repente podemos ya naturalizar las orillas y empezar a pensar que pueden ser espacios muy activos para la biodiversidad. Instalar elementos y refugios de fauna, mirad ese tronco, a veces el dejar los restos de poda ordenados, amontonados, pero que pueden ser también un espacio refugio y de alimento para algunos invertebrados, orlas espinosas, rodales arbustivos, sotobosques, porque a veces los parques no han contemplado los diferentes estratos, ¿no? Y únicamente tenemos arbolado y césped. Bueno, lo que vamos a buscar siempre es complejizar ese espacio para que haya más nichos y más espacios disponibles.
Bueno, buenas prácticas en el mantenimiento, la diversificación de especies, bueno, y todo esto además debemos contarlo. Esto es muy importante porque los espacios verdes es donde más público vamos a tener que va a poder ver y entender las acciones que se están realizando. Entonces, carteles como este, pues considero que son importantes, pero también talleres, actividades de formación, de sensibilización constantes. Bueno, y no quería traeros ya más, porque además creo que ya, no sé, ¿a qué hora he empezado? ¿Acabo? Perfecto. Pues los 5 minutos estrellas de ¿y cómo pagamos todo esto? Bueno, os he traído una pequeña diapositiva para que vieseis que en realidad estamos en un buen momento de abordar estos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. El hecho de que sea un concepto nuevo, emergente, de que se haya visto realmente con la situación a la que estamos enfrentando, el cambio climático, como una emergencia, el empleo de soluciones que realmente sean útiles y eficaces, y se ha avanzado mucho en estos pocos años en demostrar con indicadores que hay eficacia de estas soluciones. Pues eso ha puesto en marcha la maquinaria de fondos, y más allá de que además ya hemos visto que con el estudio coste-beneficio siempre vamos a buscar que sean soluciones económicamente ventajosas, pero también vamos a poder disponer de líneas de inversión. Y la Unión Europea, pues muy activa en este sentido de apoyarlo como una vía de resiliencia al cambio climático. Así que ahí tenéis, que ya los ha comentado Susana también, los fondos Next Generation, que en España están articulados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en concreto, para el ámbito urbano, pues la Fundación Biodiversidad ha sacado 2 líneas que contemplan expresamente soluciones basadas en la naturaleza. Pero no las soluciones basadas en la naturaleza confusas que pensábamos antes de empezar la charla de hoy, sino las soluciones basadas en la naturaleza que he tratado de mostraros que son esos proyectos integrales y holísticos. Las 2 líneas están, una pensada para renaturalización y resiliencia de ciudades y otra precisamente para la restauración de ecosistemas fluviales para reducir el riesgo de inundación. También hay que pensar en el nuevo Horizonte 2030. Ya el Horizonte 2020 generó muchos proyectos dedicados en exclusiva a las SBN y de ahí realmente se ha obtenido mucha información, ¿no? En España tenemos el Urban Green Up, que está Valladolid, pero hay muchos otros, Naturbation, Nature for Cities, podéis encontrar muchos donde hay además bancos de proyectos muy inspiradores que podéis buscar a través de mi reto es este. Bueno, pues entro en el buscador y veo qué proyectos hay en Europa o en el mundo para afrontar mediante soluciones basadas en la naturaleza ese reto o ese problema. El nuevo Horizonte 2030 está centrado en misiones y bueno, ahora se ha puesto ya en marcha una misión de mitigación al cambio climático, que ya han sido elegidas varias ciudades españolas, pero se va a trabajar en otro que es misiones de adaptación al cambio climático y quizás no solo en ciudades, sino también en territorios. Bueno, pues por último, os digo, a ver, ¿quiénes son los actores de estos proyectos? Claro que en el centro están las administraciones locales, ¿verdad? Porque estamos hablando de ciudades, pero es muy difícil que una administración local pueda afrontar con éxito en solitario estos proyectos. Así que pues va a tener que acompañarse, apoyarse y buscar colaboración en los profesionales, por supuesto, pero también en todas esas entidades socioambientales que conocen bien los problemas locales y pueden aportar conocimiento y también mucha energía, ¿no? Mucha buena actitud. Y también siempre recomendaría la investigación, los investigadores, ir de la mano de un centro de investigación, de una universidad, porque como hemos visto, al ser un concepto tan nuevo, tan emergente, necesitamos constantemente generar datos, hacer un seguimiento y obtener conclusiones que compartir. Así que un SBN siempre acabaría también comunicando y compartiendo y haciendo casi una comunidad de conocimiento con otras ciudades que puedan tener problemas comunes. Pues hasta aquí mi aportación. Gracias.